¿qué tal amigos? De nuevo, bienvenidos a su canal Anatomía de Bravo. El tema que vamos a ver el día de hoy es el hueso de la escápula. Primero que nada, de cada uno de nuestros huesos es importante decir, de acuerdo a su morfología, cómo lo clasificamos. La escápula va a ser un hueso de tipo plano y va a tener una forma triangular. Por eso vamos a ver que se le estudiarán 3 bordes y 3 ángulos. La escápula es un hueso par que pertenece al esqueleto apendicular, o sea, el esqueleto de las extremidades. La escápula es uno de los 4 huesos, tenemos 2 escápulas y corresponden a uno de los 2 pares de huesos de la cintura escapular. La cintura escapular está conformada por la clavícula y la escápula y es la cintura que se encarga de conectar al miembro superior con el tronco, específicamente con el tórax. La escápula la vamos a estudiar en sus 2 vistas. De este lado vamos a dibujar la vista anterior y de este lado vamos a dibujar la vista posterior. La escápula que vamos a estar dibujando nosotros va a ser la escápula del lado izquierdo, o sea, como si lo estuviéramos viendo ya sea en una vista anterior y en una vista posterior. Acá se lo pongo, escápula derecha. ¿Qué les recomiendo que vayan haciendo? Vamos dibujando paso a paso la escápula y todo en ella pues es preguntable. En cada uno de sus bordes, qué músculo se origina o se inserta, su ángulo inferior a qué nivel se localiza y la saliente que me divide la parte posterior de la escápula a qué nivel se origina y en qué fosas me va a estar subdividiendo a la escápula. Entonces vamos primero con la vista anterior. Corrección, la escápula que vamos a dibujar es la escápula del lado izquierdo. En una vista anterior, como si fuera esta mía, vamos a tener los libros, 3 bordes. Este superior sería el borde superior. Esta saliente picuda que nos queda hacia arriba sería el ángulo superior. Este borde sería el borde medial. Este ángulo acá inferior sería el ángulo inferior de la escápula. Súper preguntable del ángulo inferior de la escápula, ¿a qué nivel vertebral se está localizando? Se localiza a nivel del proceso espinoso del T7. Este borde sería el borde lateral y el borde lateral se continúa superiormente con el ángulo lateral de la escápula. Aquí voy a poner cartílago hialino, ahorita explicamos por qué. Gracias. Entonces todo este corresponde al ángulo lateral de la escápula. ¿Por qué le puse cartílago hialino al ángulo lateral de la escápula? Porque el ángulo lateral de la escápula está recubierto por cartílago hialino porque es una superficie ósea articular. Esta pequeña cavidad en el ángulo lateral de la escápula corresponde a la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Quién se va a estar insertando en la cavidad? ¿Quién se va a estar articulando en la cavidad glenoidea de la escápula? Se va a estar articulando aquí la cabeza del húmero. La cabeza del húmero corresponde a 1/3 de una esfera. Por eso la articulación del hombro, que es la articulación del húmero en su epífisis proximal con la cavidad glenoidea de la escápula, recibe el nombre de articulación glenohumeral. Vemos que a la cavidad glenoidea le dibujé una pequeña saliente por arriba y una pequeña saliente por abajo. Estas salientes que están en relación con la cavidad glenoidea, ¿qué nombre van a recibir? La saliente inferior a la cavidad glenoidea va a recibir el nombre de tubérculo
infraglenoideo. ¿Por qué se va a llamar tubérculo infraglenoideo? Infra porque está por debajo de la cavidad glenoidea y la saliente que queda por arriba de la cavidad glenoidea recibe el nombre de tubérculo supraglenoideo. Y empezamos con cosas un poco más complejas, pero súper preguntables. El tubérculo supraglenoideo e infraglenoideo de la escápula son sitio de origen de algunos músculos del miembro superior. Súper preguntable, ¿quién se origina o quién se va a estar insertando en el tubérculo supraglenoideo de la escápula? ¿Por qué digo que es origen? Porque es el punto fijo de este músculo. El músculo que se va a estar originando en el tubérculo supraglenoideo de la escápula corresponde a la cabeza larga del bíceps braquial. El músculo bíceps braquial, como el nombre lo dice, bíceps es un músculo con dos cabezas, o sea, es un músculo digástrico. En el tubérculo infraglenoideo, ¿qué músculo se origina? ¿Por qué origen? Porque va a ser un punto básicamente móvil, pero hay una pequeña excepción. ¿Quién se inserta a nivel del tubérculo infraglenoideo? A nivel del tubérculo infraglenoideo se inserta la cabeza larga del músculo tríceps braquial. Aprovechando, súper pregunta de estos dos músculos, el bíceps braquial es el músculo agonista de la flexión del codo y el músculo tríceps braquial es el músculo agonista de la extensión del codo. El tríceps está inervado por el nervio radial y el bíceps está inervado por el nervio musculocutáneo. Siguiente, el borde superior de la escápula tiene unas características muy preguntables acá. El borde superior de la escápula tiene una pequeña cavidad. Esta pequeña cavidad, incisura o escotadura que tiene, recibe el nombre de escotadura supraescapular. ¿Por qué se llama escotadura supraescapular? Porque se localiza en el borde superior de la escápula. Súper importante, la escotadura supraescapular va a estar ocupada por un nervio. ¿Qué nervio es el que va a estar pasando dentro de la escotadura supraescapular? Sería el nervio supraescapular. Veremos que el nervio supraescapular se dirige hacia la cara posterior de la escápula para inervar a los dos músculos que se localizan acá. Y de igual manera, el último punto preguntable de la escotadura supraescapular es que hay un ligamento que la cubre de lado a lado. ¿Para qué? Para evitar que el nervio supraescapular se salga de su lugar. El nervio que va a estar cubriendo a la escotadura supraescapular recibe el nombre de, el ligamento que lo va a estar cubriendo recibe el nombre de ligamento transverso de la escápula. Siguiente, aquí en la parte lateral del borde superior de la escápula hay una saliente ósea que tiene como forma de L. Esta saliente primero asciende y luego se vuelve lateral, como les había mencionado, como en forma de L. Esta saliente recibe el nombre de proceso coracoides de la escápula. Súper preguntable del proceso coracoides es que el proceso coracoides es el sitio de inserción de tres músculos. ¿Cuáles son los tres músculos que se van a estar insertando en el proceso coracoides? El músculo coracobraquial, el músculo pectoral menor y también la cabeza corta del bíceps braquial. Por último, aquí en el borde superior de la escápula se alcanza a ver una saliente ósea que viene desde la parte posterior de la escápula. Digamos que es la terminación de esta saliente que vamos a ver en la parte posterior de la escápula.
Esta saliente es el punto que nos podemos palpar más o menos en esta parte del hombro y el nombre que recibe es acrómio. Cosas importantes y preguntables de una vista anterior que aún nos faltan por poner: la cara anterior de la escápula es plana, lisa y va a ser cóncava. Toda esta parte cóncava de la cara anterior de la escápula recibe el nombre de fosa subescapular. Como el nombre lo dice, en la fosa subescapular se va a estar originando un músculo. ¿Qué músculo creen que se origine en la fosa subescapular? Pues el músculo subescapular. El músculo subescapular es uno de los 4 músculos del manguito de los rotadores que se inserta en el tubérculo menor del húmero y se encarga de hacer rotación medial del hombro. En el ángulo superior de la escápula se va a estar insertando un músculo que recibe el nombre de músculo elevador de la escápula. Como el nombre lo dice, el elevador de la escápula asciende la escápula. En el borde medial se van a estar insertando 2 músculos, que son los músculos romboides. En la parte superior del borde medial, el músculo que se va a estar insertando es el romboides menor, y en la parte inferior del borde medial de la escápula se va a estar insertando el otro romboides, que sería el romboides mayor. Recordamos que los músculos romboides, su acción es retraer las escápulas y que están inervados por el nervio dorsal escapular. En el borde lateral de la escápula, ¿qué músculos voy a tener? En el borde lateral de la escápula voy a tener un par de músculos que son los músculos redondos. En la parte superior del borde lateral, el músculo que voy a tener es el músculo redondo menor. El músculo redondo menor se va a estar insertando en el tubérculo mayor del húmero y lo que hace es rotación lateral del hombro. El redondo menor está inervado por el nervio axilar o circunflejo. En la parte inferior del borde lateral de la escápula, el músculo que se va a estar insertando sería el redondo mayor. El músculo redondo mayor se inserta medial al surco intertubercular del húmero. Por lo tanto, el redondo mayor hace rotación medial del brazo. El músculo redondo mayor está inervado por el nervio subescapular inferior. Dato muy importante: ¿cuáles son los 4 músculos que van a formar el manguito de los rotadores? El manguito de los rotadores está formado por los músculos que se insertan en el tubérculo mayor del húmero y en el tubérculo menor del húmero. En el tubérculo menor del húmero se inserta el músculo subescapular que hace rotación medial. En el tubérculo mayor del húmero se insertan 3 músculos de arriba hacia abajo, que son supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Por lo tanto, ¿cuál es el único de los músculos que hemos visto ahorita que no pertenece al manguito de los rotadores y suele ser pregunta de examen? El redondo mayor es el músculo redondo que no pertenece al manguito de los rotadores. Y esto es todo de una vista anterior. Ahora vamos a ver lo mismo en una vista posterior. En una vista posterior, de igual manera, este sería el borde medial. Este sería el borde superior y este sería el borde lateral. Ángulos: este de acá abajito sería mi ángulo inferior, que recordamos, súper pregunta de examen, se localiza a nivel del proceso espinoso de T7. Este de acá arribita sería nuestro ángulo superior y a este que ahorita le vamos a describir varias cosas sería el ángulo lateral.
Recordamos que al ángulo lateral, la cavidad le vamos a poner cartílago hialino, porque en el ángulo lateral se localiza la cavidad glenoidea. Recordamos que esta pequeña saliente por debajo de la cavidad glenoidea recibe el nombre de tubérculo infraglenoideo y que es el sitio donde se va a estar insertando la cabeza larga del tríceps braquial. El tubérculo supraglenoideo no lo dibujo aquí en una vista posterior porque va a estar tapado por una estructura que vamos a detallar. Esto lo voy a poner un poquito más abajo. La escápula en una vista posterior se subdivide en dos fosas. Se subdivide en dos fosas por medio de una saliente ósea que van a ser de esta zona hacia la parte lateral. Más o menos el sitio donde se origina esta fosa tiene como una forma triangularcita. O sea, el origen de esta saliente más o menos se ve como de forma triangular. Esta saliente va a ir de forma oblicua, de medial hacia lateral, de abajo hacia arriba. Esta gran saliente se prolonga más allá de la escápula. Esta saliente, ¿qué nombre recibe? Recibe el nombre de espina de la escápula. Y la parte de la espina de la escápula que sobresale más allá de la escápula ya no se va a llamar espina, sino que va a cambiar de nombre a acromio. Entonces, una pregunta de examen suele ser: el acromio es una continuación de qué saliente ósea, es una continuación de la espina de la escápula. Igual, siguiente pregunta: la espina de la escápula me subdivide a la cara posterior de la escápula entre dos fosas. Me subdivide a la cara posterior de la escápula en la fosa supraespinosa, porque está por arriba de la espina de la escápula, y en fosa infraespinosa. ¿Por qué fosa infraespinosa? Porque está por debajo de la espina de la escápula. Igual preguntable, la espina de la escápula, ¿a qué nivel vertebral se origina? Más o menos a nivel del proceso espinoso de la tercera vértebra torácica. ¿Qué músculos están en la fosa supraespinosa e infraespinosa respectivamente? El músculo que está en la fosa supraespinosa se llama músculo supraespinoso. El músculo supraespinoso se inserta en la parte más superior del tubérculo mayor del húmero y se encarga de hacer los primeros 15 grados de la abducción del hombro, o sea, digamos que separa al miembro superior en la abducción. En la fosa infraespinosa, ¿qué músculo se va a estar originando? Aquí se va a estar originando el músculo infraespinoso. El músculo infraespinoso se inserta también en el tubérculo mayor del húmero. El músculo infraespinoso lo que hace es rotación lateral del hombro o del húmero. Siguiente. Como ya habíamos dicho, más o menos a esta altura profundamente está el tubérculo supraglenoideo, pero con una vista posterior queda tapado por el acromio, por eso no lo dibujé. La otra saliente ósea que me falta dibujar acá sería la que tiene forma de L y recibe el nombre de proceso coracoides. Recuerden, su pregunta de examen: ¿cuáles son los tres músculos que se insertan en el proceso coracoides? El coracobraquial, el pectoral menor y la cabeza corta de bíceps braquial. Un tip de cosas súper preguntables: el músculo coracobraquial está atravesado por el nervio musculocutáneo. Y algo muy preguntable del músculo pectoral menor es que se origina en las costillas 3, 4 y 5 y se inserta en el proceso coracoides. Y también algo súper característico del músculo pectoral menor es que es el músculo que subdivide a la arteria axilar en tres porciones. La primera porción es antes de que la arteria axilar pase lateral a él. La segunda porción es la porción de la arteria axilar profunda al músculo pectoral menor. Y la tercera porción de la arteria axilar es la arteria axilar que pasa lateral al músculo pectoral menor. Y básicamente lo preguntable del borde medial y borde lateral es exactamente lo mismo que en una vista anterior. Acuérdense, en el ángulo superior, quien se inserta, el músculo elevador de la escápula. Acá en esta vista lo podríamos detallar un poco, aunque se va a ver muy encima de nuestro dibujo. En el borde medial de la escápula
Por arriba de la espina de la escápula se inserta el músculo romboides menor y por debajo de la espina de la escápula en el borde medial se va a estar insertando el músculo romboides mayor en el borde lateral. Acuérdense, músculos romboides agonistas de la retracción de la escápula e inervados por el nervio dorsal de la escápula que se origina en la raíz de C5 del plexo braquial. Borde lateral de la escápula tenemos un par de músculos que eran el superior, que sería el músculo redondo menor. El redondo menor, súper pregunta de examen, ¿dónde se va a estar insertando? Se inserta en el tubérculo mayor del húmero. ¿Qué hace el redondo menor? El redondo menor hace rotación lateral del hombro. ¿Quién inerva al redondo menor? El nervio axilar o circunflejo. Nervio axilar o circunflejo me inerva a dos músculos, al redondo menor y al músculo deltoides. Siguiente, ¿cuál era el músculo que se insertaba en el borde lateral de la escápula, en la parte inferior? Es el músculo redondo mayor. El músculo redondo mayor no pertenece al manguito de los rotadores porque no se inserta en el tubérculo mayor o tubérculo menor del húmero. El redondo mayor se inserta medial al surco intertubercular del húmero y lo que hace es rotación medial del hombro. El redondo mayor está inervado ¿por quién? Por el nervio subescapular inferior. También un tip de algo preguntable, supongamos que según todo esto que yo estoy dibujando acá, es el músculo redondo mayor. El músculo redondo mayor, como sería un músculo con fibras paralelas, el músculo redondo mayor tendría un borde superior y tendría un borde inferior, que sería este de acá abajito. Las arterias nos vamos a tener que aprender en los miembros a qué niveles cambian de nombre. La arteria del miembro superior viene de la arteria subclavia. La arteria subclavia cambia de nombre a arteria axilar cuando pasa lateral al borde inferior de la primera costilla. Después del borde lateral de la primera costilla, la arteria subclavia ya no se llama subclavia, se llama arteria axilar. Axilar porque está en la cavidad de la axila. Acuérdense que la arteria axilar en la cavidad de la axila se subdivide en 3 porciones gracias al músculo pectoral menor. La arteria axilar, cuando sale de la cavidad axilar y ya se encuentra dentro del miembro superior, cambia de nombre a arteria braquial. Entonces, ¿cuál es este nivel? Hagamos de cuenta igual con mucha imaginación, según esto que yo estoy dibujando acá, es la arteria axilar. La arteria axilar, ¿cuándo va a cambiar de nombre? Arteria braquial. La arteria axilar cambia de nombre a arteria braquial cuando pasa por debajo del borde inferior del redondo mayor. Entonces, por arriba del borde inferior del redondo mayor se llama arteria axilar. Y por debajo del borde inferior del redondo mayor se llama ahora ya arteria braquial, que es la principal arteria del brazo y que va a originar pues diferentes ramas para esa región. La arteria braquial, después más adelante veremos que termina a nivel de la fosa del codo, originando a la arteria radial lateralmente y a la arteria ulnar medialmente. Y básicamente pues esto es todo lo preguntable y lo más básico de la escápula. ¿Qué nos pueden preguntar de esto? Pues absolutamente todo, tanto el teórico como en el examen práctico, localizar cada una de las salientes óseas y decir el nombre de esta. Y pues serían todos los temas de hoy y espero que les sea de mucha ayuda. Cualquier comentario lo pueden dejar acá abajito y compartan con sus amigos si les fue de mucha utilidad. Y nos vemos hasta la próxima.